Muy buenas tardes, miércoles 18 de enero de 2023. Estamos pendientes ahora mismo de la presentación del libro Beige de este mes. También vamos a ver las declaraciones de Harker. Hoy hemos tenido a varios miembros de la Fed comentar sobre, bueno, tanto esa inflación del productor, que hemos visto esa caída del menos 0,5% durante este mes, ahora lo abordaremos también, pero todos los miembros de la Fed han ido recalcando sus opiniones, que más o menos están en línea con lo que ya se ha dicho, pero bueno, hemos tenido palabras de Bullard, hemos tenido palabras de Mester, hemos tenido palabras, vamos a tener ahora, de Harker, hemos tenido palabras de George. De hecho, George hace unos minutos acaba de decir que los mercados pueden tener diferentes ideas, pero que aún así la Fed está cometida a llegar al 2% de inflación. Así que, bueno, pues ahí nos lo dice George de la Fed, que ese es el objetivo. Y atentos porque tenemos ya el libro Beige de la Reserva Federal. Lo tenemos ya en pantalla, de Beige Book. Se acaba de publicar la edición de enero de 2018. Básicamente, vamos a ver lo que detalla. Bueno, como pueden ver, ¿qué es el libro Beige? Para las personas que nos siguen y dicen, ¿esto qué significa este reporte que me están mostrando ahora, este libro Beige de la Fed? Bueno, es una especie, de hecho, su nombre oficial no es libro Beige, sino que sería una especie como resumen de los comentarios acerca de las condiciones económicas actuales. Ese sería trasladado del inglés, el título de este informe, ¿no? Lo pone abajo, de hecho, por la Reserva Federal. Es un informe publicado por la Reserva Federal, como hemos dicho, de los Estados Unidos 8 veces al año, ¿de acuerdo? Por tanto, se publica además justo antes de las informes, de las reuniones del Comité de Mercado Abierto, esas reuniones del FOM, que de hecho la siguiente la tenemos, recuerden, a finales de enero y nada más arrancar febrero. Y el informe es una recopilación de información anecdótica acerca de las condiciones económicas actuales, realizado, como hemos dicho, por el Banco de la Reserva Federal. Entonces, aquí tenemos respuestas de directores de bancos y sucursales hasta entrevistas con contactos empresariales clave, economistas, expertos de mercado y otros. Recuerden que además el libro Beige comenzó a popularizarse en 1985, cuando se empezaron a pedir copias para mostrarlas de forma pública, ¿no? De forma en periódicos y demás. Entonces, bueno, aquí nos explican de hecho qué es el libro Beige, cuál es el objetivo, ¿no? Aquí nos dicen los 12 distritos de la Reserva Federal, nos dice las condiciones económicas y los prospectos basados en un montón de información, sobre todo información cualitativa. Esto es importante, no es información cuantitativa. Aquí no hay números, sino que hay datos cualitativos, ¿no? De opiniones, de hacia dónde está yendo la economía, etc. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo importante con lo que nos tenemos que quedar de este libro Beige? Bueno, en principio, por lo que vemos, lo que apuntan desde el principio del reporte es que, de hecho, desde el anterior reporte que tuvimos en noviembre, la actividad económica en general se ha mantenido bastante estable, ¿de acuerdo? Entonces, no ha habido mucho cambio entre el reporte que veíamos en noviembre y el reporte que estamos viendo ahora en enero de 2023. En estos últimos meses del año, según el libro Beige de la Fed, no ha habido mucho cambio a nivel económico. Dicen, de hecho, que 5 distritos han reportado una mejora ligera, slightly, ¿no? Una mejora moderada de la actividad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 5 distritos pues están diciendo, a pesar de que más o menos el libro Beige en general diga que no hay cambios de un mes, desde la última publicación, desde noviembre hasta ahora, enero de 2023, aún así 5 distritos dicen que han notado una ligera mejora de la actividad. Dicen también que en la mayoría de distritos los precios se han incrementado a una tasa moderada. Pero dicen que esta tasa obviamente ha disminuido con respecto a los periodos anteriores. También dice que en muchos distritos dicen que el desempleo ha incrementado, pero lo está haciendo a una tasa más lenta. Bueno, también dicen que, que se esperan muchos contactos de los responsables del libro Beige, esperan en este caso crecimiento ligero en los próximos meses, pero crecimiento, ¿no? Dicen también que lo que es la presión laboral, la presión en los salarios, sigue bastante alta respecto a todos los distritos, aunque hay 5 distritos que dicen que han reportado que estas presiones se están aligerando, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos todo continúa igual. Algunos distritos están diciendo que notan mejoras
en la caída, en la magnitud, cómo aceleraban los precios. Otros distritos dicen que notan mejoras en cuanto a la lentitud en la que se está dando el desempleo. Bueno, pero aún así, varios distritos muestran que sigue el desempleo. Algunos que va a mejorar la actividad económica, otros que pues, los precios están acelerando a menor ritmo, ¿no? Porque recuerden que la inflación sigue en terreno positivo, pero está desacelerándose. En este caso es por lo que hablamos de desinflación, ¿no? También nos dicen que, bueno, que las presiones de los salarios se mantienen elevadas en la mayoría de los distritos, pero 5 distritos están diciendo que se están aflojando un poco, ¿no? Lo tenemos aquí, la parte de labor markets, donde el empleo dicen que ha continuado a crecer a una tasa modesta en la mayoría de distritos. Solo un distrito ha reportado una caída en el desempleo, por tanto, un único distrito ha dicho, oye, hay más gente empleada, mientras que el resto de distritos están notando que el desempleo sigue incrementando y otro no ha reportado cambios en el nivel de empleo, ¿no? Aunque algunos distritos hayan notado que la parte de demanda laboral, de oferta laboral, ha incrementado, las empresas continúan a reportar dificultades para rellenar sus posiciones. ¿De acuerdo? Sigue habiendo dificultades para cubrir esa demanda de trabajadores. Por tanto, aunque muchos distritos estén diciendo que pues, la oferta ha incrementado, aún así las empresas continúan teniendo problemas para cuadrar o cerrar esas posiciones abiertas. Recuerden que esto es una de las cosas más importantes que vigila la Reserva Federal, esos JOLTs, JOLT openings, ¿no? Que se denominan. Están por encima de 10,5 millones, creo, ahora mismo. Por tanto, siguen estando casi en un ratio de 1,7 versus las personas desempleadas, ¿no? Hay casi 1,7 puestos de trabajo disponibles, o por lo menos abiertos, según estos JOLTs, con respecto a personas desempleadas. No dice mucho el libro Base de la Fed, se mantiene un poquito en base a lo que veíamos el último reporte, en el reporte de noviembre. Sí que es verdad que se ha notado en cuanto a los precios, pues que están empezando a incrementar, pero de manera más moderada en la mayoría de distritos. Hoy hemos tenido el dato de inflación desde el punto de vista del productor. Fíjense esta caída que hemos visto en la inflación del productor, que se va a 6,2% en términos interanuales y baja en el mes un 0,5%. Es la mayor caída intermensual. Si miramos de un mes para otro, es la mayor caída de precios en un único mes desde abril de 2020. Por tanto, hay que remontarse a la pandemia, que la pandemia fue completamente deflacionaria, para mirar un mes que hayan caído tanto los precios. Claro, que ahora una persona se preguntará, oye, pero esto es bueno, ¿no? Esto puede ser bueno, que los precios caigan, porque lo malo era la inflación. De hecho, la Fed lo que está buscando es luchar contra esos precios. Puede ser bueno, pero el problema viene cuando viene encaminado con otra cosa. Y es que hemos tenido hoy datos que se unen a este concepto deflacionario. Hemos tenido la producción industrial, que fíjense, tercer mes consecutivo de caída en la producción industrial estadounidense, que esto es importante porque es uno de los indicadores que vigila la ENVER. La ENVER es el National Bureau of Economic Research, que es así como la agencia de investigación económica estadounidense, que es la que dictamina cuándo empiezan las recesiones y cuándo terminan. Cuándo empiezan esas expansiones, cuándo empiezan las contracciones y cuándo acaban, ¿no? A nivel económico, que es cuando vemos esas bandas grises dibujadas en todos los datos o los gráficos, pues eso lo determina la ENVER cuándo ha habido recesión y cuándo no. Nosotros podemos determinar como inversores cuándo estamos en recesión técnica, ¿no? Que serían esos 2 trimestres consecutivos de cambio en el PIB en términos negativos. Entonces, bueno, pues 3 meses consecutivos de caída en la producción industrial. Esto también es deflacionario, obviamente, se paraliza la producción, empieza a caer, pues obviamente los precios tarde o temprano, sobre todo en la parte de los productores, deberían también continuar aligerando. Pero claro, aquí el mercado debe de pensar, y es ¿qué le compensa más, inflación o deflación? ¿Qué le compensa más, crecimiento económico o contracción económica? ¿Por qué se están bajando los precios desde el punto de vista del productor? Bueno, pues porque estamos viendo datos de producción, como los PMIs manufactureros, que nadie puede discutir, que ya están por debajo de 50. Vemos los PMIs del S&P Global, del ISM, todos en zona de contracción por debajo de 50, los manufactureros, y ahora estamos viendo la producción industrial. Por tanto, es lógico que a medida que pues, los datos económicos vayan deteriorándose, también los precios lo hagan a su vez, ¿no? También otro, por el lado de la demanda, bueno, de hecho, si miramos los productores, ya les he dicho, 3 meses consecutivos de caída, y si acumulamos esa caída y vemos el cambio total en esos 3 meses,
vemos un cambio que no veíamos desde el 2020 también, ¿no? De caída. Aunque todavía no se refleja una caída drástica, está empezando, parece ser, a girarse esa producción industrial. Iremos viendo cómo evoluciona, ¿no? Por otro lado, en las ventas retail también vemos caídas. Ojo, porque las ventas retail además están en términos nominales. Y en términos nominales quiere decir que si añadimos la inflación, pues es mucho peor todavía. En términos reales tendríamos una caída todavía más drástica que la que vemos en términos nominales, por esa inflación que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, fíjense, 2 meses de caídas consecutivas ya en las ventas minoristas. En este caso, este mes caen un menos 1,1%, que era más o menos lo que les comentábamos hace unas semanas, que era el esperado de Bank of America, ¿no? Teníamos este esperado de Bank of America que se situaba en torno al menos 1,4% versus el consenso que estaba en menos 0,9%. Parece ser que Bank of America pues, ha estado más cerca de lo que ha sido el dato final, ¿no? Como pueden ver, también si miramos por categorías, estas han sido las categorías importantes. De 13 categorías que tenemos en ventas minoristas, 10 muestran caídas en estas ventas minoristas, ¿de acuerdo? 10 muestran caídas en el mes. De hecho, destacar las ventas en gasolineras, que han caído un menos 4,6% en el mes, mientras, bueno, también entiendo los precios se mantenían más o menos planos. Pero aún así, fíjense, 10 categorías que restan durante este mes en ventas retail. Recordemos, ventas que están en términos nominales, no reales, por tanto, con una inflación ya alta deberían incluso salir positivas, pero no. Estamos viendo en términos nominales ventas minoristas negativas, lo cual, si lo aplicamos en términos reales, es todavía peor, ¿no? Hemos tenido hoy también palabras de, vamos a ver cómo están los mercados. El libro beige, ya hemos visto, no debería influenciar mucho. Vemos que tampoco ha habido una sobrereacción de los mercados. Este rebote que estábamos viendo ya se había dado antes de iniciar el programa, de iniciar el cierre de Wall Street. Fíjense, tenemos el S&P 500 ahora mismo en menos 1,08%, el Nasdaq en menos 0,8% y el Dow Jones en menos 1,28%. Quería mostrarles porque es zona importante, ¿no? Ya le hemos estado tocando estas semanas este tema de la zona en la que nos encontramos a nivel técnico. Es una zona importante. Ayer, de hecho, tienen el programa de ayer, por si lo quieren revisar, donde hacíamos un repaso de todos los indicadores de riesgo. Decíamos, claro, hasta ahora durante el año el rebote que hemos visto en los mercados es un rebote de riscón, donde hay apetito de riesgo. Hemos visto la apertura de China, los datos económicos mejorando, Europa diciendo que podría librarse de la recesión o tener una recesión leve. Bueno, ellos que digan lo que quieran, pero eso, lo que el mercado ha descontado, es un rebote cíclico y un rebote de riesgo, de exposición al riesgo. Y lo hemos visto en los activos. Hemos visto que los activos más cíclicos eran los que estaban rebotando. Si yo me voy aquí y pongo, por ejemplo, grupos y veo sectores y veo en el año, veo que consumo cíclico está en la cabeza, ¿vale? Consumo cíclico, materiales, comunicaciones, tecnología, sectores que son mucho más cíclicos y dependen mucho más, tienen una beta mucho más alta con respecto a la economía. Por tanto, ayer comentábamos que para que este rebote pueda tener continuidad, algún tipo de continuidad, porque a lo mejor es un rebote únicamente de liquidación, de cierre de cortos, también veíamos que las empresas que estaban subiendo durante el año son las empresas que mayor interés en corto tenían. Veíamos ese modelo de factorización, decíamos, ¿cuáles son las empresas que están rebotando? Ya no mirándolo por sectorial, sino mirándolo por factores. Y eran las empresas más endeudadas y las empresas que más interés en corto tenían, ¿no? Esas empresas más vendidas en corto, con más apalancamiento en corto. Por tanto, ahora estamos viendo a lo mejor un cierre de cortos con este rebote. Ha habido muchos fondos que han tenido que liquidar esas posiciones cortas y ahora, pues puestos a llegar aquí, en este nivel, ya donde el VIX vio un mínimo y ahora está rebotando, vio el mínimo del año hace unos días, puestos a llegar a este nivel, pues hay que preguntarse qué va a pasar con el índice, ¿no? Porque tenemos una zona crítica, 4.000 puntos, que no logramos traspasar. Ya la semana pasada el S&P intentaba romper esos 4.000, no lo conseguía, hasta 4 rechazos veíamos en un único día. Y ahora otra vez los 4.000 rechazándose. Y luego tenemos la zona más importante, que son los 4.100, que fue donde se rechazó anteriormente. Así que faltan confirmaciones todavía para poder hablar de un mercado alcista o para poder hablar de que las cosas han terminado. Yo creo que la gente se está emocionando antes de tiempo. Simplemente, si eso va a ocurrir, pues esperemos confirmaciones, ¿no? Esperemos los 4.000, los 4.100 y que a la par los activos de riesgo confirmen. Bonos high yield, las criptomonedas, el growth versus el value, los activos de alta beta, como decíamos, mirábamos ayer estos activos, ¿no?, de riesgo, pues estos activos de high beta versus low beta. Fíjense el rebote que ha habido de la alta volatilidad versus corta volatilidad, baja volatilidad, disculpen, mejor dicho.
pues que esto continúe, ¿no? Que esto establezca una nueva tendencia, este ratio, porque si no, otra vez volveremos a ver un movimiento otra vez hacia acciones de baja volatilidad. Estamos también pendientes de la conferencia de Harker. Parece ser, todavía no tenemos palabras de Harker, parece ser que se está retrasando, pero sí hemos tenido de Bullard, ¿de acuerdo? Vamos a resumir un poquito lo que hemos visto con Bullard, porque ha sido importante. Hemos tenido Bullard, hemos tenido Mester y George, hemos dicho antes, porque solamente ha habido una frase, que es ese 2% de inflación, ese objetivo del 2%, que es el que busca, ¿no? En cuanto a Bullard, importantes, porque ha dicho varias cosas curiosas, ¿no? Lo primero que ha dicho Bullard es que lo más probable es que la inflación caiga en 2023, pero dice, no tan rápido como el mercado está esperando. Por tanto, bueno, pues no tan rápido como anticipa el mercado, mejor dicho. Pues bueno, Bullard sigue siendo un poco escéptico de que la inflación vaya a caer rápidamente a ese objetivo del 2%. Dice también, además, ha sido importante decir que podemos seguir reduciendo el balance después de que dejemos de subir tipos de interés. Esto es muy importante porque los inversores creen que únicamente cuando lleguemos a la subida final de los tipos de interés, esa tasa terminal, que ahora vemos porque nos ha dado pistas también Bullard, pero que cuando lleguemos a esa tasa terminal, a partir de ahí todo termina. El efecto restrictivo termina. Pero no podemos olvidar el efecto restrictivo también que tiene la reducción del balance, que tienen esos bonos que no se rolean y que se van dejando vencer, y cómo va cayendo el balance. Claro, todo esto también tiene un efecto restrictivo. Entonces, en los mercados, bueno, pues dice de hecho Bullard que podemos seguir reduciendo el balance después de que dejemos de subir los tipos de interés. Por lo tanto, parece ser que aunque los tipos de interés ya se vea al final y esté más o menos situado en el 5,1 o ligeramente por encima, Bullard dice que posiblemente el balance se siga reduciendo durante los próximos meses, ¿no? Dice también que la Fed debería moverse lo más rápido posible para alcanzar el 5%. De nuevo, Bullard llevando la contraria a sus miembros, a sus propios compañeros. Mientras todos sus compañeros están diciendo debemos ir con subidas más pequeñas, la economía todavía no ha digerido todas estas subidas de tipos, todavía no hemos visto el efecto de las subidas de tipos. Mientras todos sus compañeros dicen eso, Bullard está diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no nos movemos rápidamente al 5% y llegamos ahí y nos quedamos ahí y ya está? Y que luego vemos lo que pasa en los datos económicos. Eso es lo que dice Bullard. Por tanto, muy contrario a lo que sus compañeros previamente han dicho o están recalcando en estos meses, ¿no? Así que curioso esto de Bullard, que dice que para él habría que llegar lo más rápido posible al 5%, ya sean subidas de 75 puntos o incluso de un punto porcentual, ¿no? La inflación subyacente, dice, no se ha desacelerado tanto como sugieren los mercados. Por lo tanto, un ojo a esa inflación subyacente. De hecho, mirando la inflación del productor, ese PPI, que hoy caía un menos 0,5% en términos mensuales, lo cual demuestra deflación en cambio de un mes a otro, caída de precios de un mes a otro. Ojo porque la parte subyacente del PPI, que sería la parte que excluye comida y energía, las dos categorías más volátiles, esa sigue incrementando y ha incrementado en más de un 0,1% en este mes, ¿vale? Así que ahí todavía tenemos aceleración en los precios en términos mensuales. De ahí la importancia de la subyacente, que es la que vigila la Reserva Federal. Dice también que si la inflación cae drásticamente este año, las recomendaciones de subidas pueden reducirse. Por tanto, bueno, Bullard sigue siendo restrictivo, pero dice que si en general la inflación cae realmente drásticamente este año, pues que sus recomendaciones de subidas podrían reducirse también, aunque recordemos que Bullard este año no tiene votación, ¿no? Luego también el PIB de Estados Unidos dice que la economía ha mejorado a nivel global. Puede hacer subir los precios de las materias primas. De nuevo, Bullard apuntando hacia posible segunda ronda de inflación. Habla de las materias primas, esa caída del dólar, ese rebote de las economías emergentes, esa reapertura de China. Todo eso pone pie a un posible rebote de materias primas. De hecho, un ojo a los metales industriales, como por ejemplo el cobre, que llevan un buen rebote desde inicio de año. El PIB de Estados Unidos, dice Bullard, en el segundo semestre de 2022 fue mucho más fuerte de lo esperado. Dice también que las posibilidades de un aterrizaje suave, por tanto un soft landing, que todo termine bien, en la economía estadounidense han mejorado, pero que eso también podría crear inflación en el futuro, ¿no? No es necesario revisar los planes del balance hasta la segunda mitad de 2023 o más tarde. Por tanto, según Bullard, no hay que revisar esa reducción del balance hasta pasado mitad de 2023 o incluso 2024. Dice, como seguro, quiero que la política federal se equivoque en el lado más estricto. Por tanto, que si la Fed se tiene que equivocar por un lado, de quedarse corto o de pasarse de largo,
él quiere que la Fed se pase de largo, él prefiere eso. Dice también, para garantizar que el trabajo se complete, la Fed querrá inclinarse hacia el lado alto de las tasas, incluso si la inflación cae. Por tanto, vemos ahí también otra vez esa alusión a la frase until the job is done, ¿no? Hasta que el trabajo esté terminado. Por otro lado, Mester de la Fed también ha hablado después de Bullard, y Mester de la Fed nos decía, las tasas deberían aumentar un poco por encima del rango de 5 a 5,25 para finales de 2023. Dice también que todavía se requieren aumentos de tipos adicionales. Bueno, eso ya lo podemos calcular nosotros. Si dicen que tienen que irse al 5,25, sabemos hacer 1 más 1 y saber que si estamos en el 4 y tenemos que llegar al 5,25, se hacen falta aumentos de tipos adicionales, ¿no? Dice también que se niega a comentar sobre la magnitud de subida, por lo que se inclina para la próxima reunión de febrero de 2023. Así que Mester no nos deja claro cuál va a ser esa subida de tipos en febrero. Todo apunta, o el mercado así está descontándolo, todo apunta a 25 puntos básicos, como el mercado ya ha descontado, como dónde está la probabilidad de las diferentes curvas de tipos. Claro, la pregunta es si alguien va a hacer caso a lo que ha dicho Bullard, ¿no? Que es el objetivo llegar al 5% para él lo antes posible. Parece que el resto de miembros no creen igual que Bullard. Y ojo, porque Bullard también tenemos que recordar que aunque veamos un tono ciertamente restrictivo, como por ejemplo ese tono donde vemos que dice todavía hay que llegar al 5, hay que ir lo más rápido posible, si hay que quedarse en un lado es mejor pasarse que quedarse cortos. La Fed tiene que estar en el 5% porque eso será terreno restrictivo. Esto es muy importante también. Para Bullard, a partir del 5% es terreno restrictivo. Por tanto, en el nivel en el que estamos ahora, para Bullard no lo es. La inflación está bajando, pero para Bullard esto no es terreno restrictivo. Para Bullard el 4% no es terreno restrictivo, es a partir del 5%. Por tanto, pues bueno, pues por eso quiere llegar al 5%. Pero es que recordemos que Bullard hace poco hacía una presentación y hace unos meses nos presentaba la regla de Taylor y nos decía, según la regla de Taylor, los tipos tienen que subir del 6 al 7%. ¿Dónde está ese 7%, Bullard? Ya te has quitado esas ganas del 7%, ahora estás aceptando un 5%. Entonces, claro, esa frase de until the job is done y repetir todo el rato que el objetivo es el 2%, pero vamos cambiando las perspectivas o vamos cambiando la forma de actuación, claro, no vaya a ser que de repente nos sorprendan con algo nuevo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues se espera que hable Harker a medida de, parece ser que se ha podido retrasar, ¿no? La intervención de Harker, así que luego, si no, con Gabriel podrán ir siguiendo lo que dice el tercer miembro de la Reserva Federal que habla hoy. Bueno, el cuarto, porque hemos tenido también a George, lo que pasa es que George no ha dado palabras muy concretas sobre el tema de la política monetaria. Damos ya la bienvenida